¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de la serie El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Hoy les traigo un capítulo muy especial. Son todos especiales, todos. Pero en algunos se encuentra aglomerada más verdades que hacen ruido que tal vez en otros. Así que no voy a dar tanta previa. Ustedes, si vinieron siguiendo los capítulos anteriores, saben de qué se trata. Vamos a rescatar las citas que nos hablen de la doctrina de Dios. Y en este capítulo también va a haber algunas citas muy especiales que nos van a hablar del tema de la justificación por la fe y la ley de Dios. El capítulo que les estoy mencionando se titula El Sermón del Monte. Este capítulo 5 de Mateo 5, 6 y 7, que es uno de los capítulos más conocidos, ¿no? Porque allí también encontramos las bienaventuranzas. Yo les quiero hacer una recomendación. En la mayoría de los capítulos me da el tiempo, trato de no hacer videos de más de media hora, me da el tiempo para abarcar la mayor parte de la información. Pero en este capítulo no me va a alcanzar. O sea, yo tuve que seleccionar los textos más puntuales, pero de ninguna manera pueden perderse toda la información que va a quedar afuera, por lo que si siempre les recomiendo que puedan leer el capítulo en el libro, con este lo hago especialmente, ¿sí? Jesús, bueno, nos dice la autora Ellen G. de White que Jesús casi nunca reunía a los discípulos solos para hablarles, sino que él hablaba para todo el mundo, él quería alcanzar con la verdad a todo el mundo y en este caso siempre, bueno, estaba en la naturaleza, pero en este caso en la playa no cabían todos, así que se mudaron hacia la ladera de un monte donde él se sentó, todos se sentaron y estaban escuchando a Cristo, ¿no es cierto? Y sus discípulos especialmente en primera fila, tratando de no perderse absolutamente nada de lo que pudiera decir el maestro, ¿no? Bueno, la autora nos dice que Cristo mismo, él mismo era la verdad. Y acá tenemos que recordar esta palabra, ¿no? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque después también se cruza con lo que es el espíritu de verdad. Entonces, cuando definimos que Cristo es la verdad, eso tiene que quedar grabado, ¿sí? Él mismo era la verdad, que de pie con los lomos ceñidos y las manos siempre extendidas para bendecir, y mediante palabras de amonestación, ruego y estímulo, trataba de elevar a todos aquellos que venían a él. En este caso, en este sermón que él dio, justamente venía a suceder esto, ¿no es cierto? Lo curioso es que todas las personas que deseaban escuchar esta vez a Cristo, esperaban encontrar un mensaje especial, incluso sus discípulos, un mensaje en cuanto al establecimiento de su reino, en cuanto a derrotar a los romanos, dejar de ser esclavos, los pobres en tener más riquezas, los vestidos de los pueblos a quienes iban a conquistar. Sin embargo, Jesús en cierto sentido los desilusionó a todos en un comienzo, porque empezó con las famosas bienaventuranzas, demostrándoles que la esencia de su reino no era lo que ellos estaban esperando, sino que era un reino espiritual que se iba a tornar material, pero no en ese momento, sino al final de los tiempos, ¿no? Las primeras palabras que dirigió Cristo al pueblo en el monte fueron palabras de bienaventuranza. Bienaventurados son, dijo,
los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. Pobreza espiritual, esto hay que señalarlo. Es algo así como humildad, ¿no es cierto? El Evangelio ha de ser predicado a los pobres de espíritu, porque si estamos hablando en un lenguaje espiritual, eh, tenemos que seguir con la misma temática, ¿no? El Evangelio ha de ser predicado a los pobres espirituales. No es revelado a los que son orgullosos espiritualmente, a los que pretenden ser ricos y no necesitar nada, sino a los humildes y contritos. Una sola fuente ha sido abierta para el pecado, una fuente para los pobres de espíritu. Esto puede hacer referencia, obviamente, al mensaje de la Odisea, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 3, donde se le dice al último pueblo de Dios: crees que eres rico, te has enriquecido y que de nada tienes necesidad, pero no sabes que eres un pobre, ciego, desventurable y desnudo. Eh, Eso es lo que aplica, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios en esta época, pero siempre va a haber esos 7000 que no doblan sus rodillas y que van a ser humildes, pobres espirituales, para recibir esa fuente, ¿no es cierto?, espiritual que es Cristo. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. En videos anteriores es un concepto que ya manejamos, ¿no es cierto?, que cuando el Padre venga a buscarnos junto con Cristo y los ángeles, Él no va a ver en nosotros caracteres de seres humanos. Él va a ver en nosotros a Cristo y por eso somos salvos. Si Él nos viera a nosotros como seres humanos, no habría ninguno que pudiese salvarse. El Padre ve a nosotros a Cristo. Por eso es que se nos halla idóneos, ¿sí?, por la vida de Cristo, por la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que esté convencido de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia. Ahí recién se entrega al dominio de Dios, ¿no es cierto? Esto es muy importante, es muy importante. Muchas veces no tiene que ver con las obras de beneficencia, sino con las obras religiosas, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo tengo la verdad, soy de la iglesia verdadera. Eso es querer justificarse a sí mismo, es querer tener algo que te presente justo delante de Dios. Y lo único que nos hace justo delante de Dios es Cristo. Y el Señor no puede sanar a estas personas que tienen este tipo de ideas, de creencia, sino solamente a los que están convencidos de su propia debilidad y deficiencia y se entregan al dominio de Dios, ¿no? Entonces pueden recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel, en mayúscula, en quien mora toda la plenitud. Esto hace referencia a Colosenses capítulo 1 y capítulo 2, donde dice que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, porque al Padre agradó que en él habitase toda la plenitud de la divinidad. Entonces, el don que Dios espera concederle al hombre es darle sin reserva acceso a aquel en quien mora toda la plenitud. Jesús es el don de Dios, es el don que Dios quiere darnos, ¿sí? Porque así dijo el alto y sublime, el Padre, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué tremenda cita, ¿no es cierto? El don de Dios es Cristo Jesús en nuestros corazones. Es lo único que va a justificarnos del pecado. Sigue diciendo la autora en otra cita, un párrafo más adelante, dice: a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. ¿A qué viene esto? Cuando yo, vamos a suponer, engaño a mi esposa me descubre, nos separamos,
pero yo me pongo a llorar desconsoladamente. Esto casi siempre es por la consecuencia desagradable, pero no un arrepentimiento genuino, ¿sí? No es lo mismo llorar porque tenés que sufrir las consecuencias que por estar arrepentido de lo que uno hizo, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo, que como dijimos antes es Cristo, el don de Dios. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. El mundano puede llamar a esto, lo puede llamar debilidad o tristeza. Puede llamar debilidad a esta tristeza, el hecho de llorar por arrepentimiento, ¿no? Pero es la fuerza que une al penitente con el ser infinito mediante vínculos que no pueden romperse. O sea, el llorar por el pecado, el estar arrepentido, es la fuerza que nos une a Cristo, al Espíritu Santo, al don de Dios. Y esa fuerza no puede romperse, ¿no? Está muy bien llorar por arrepentimiento genuino. Y Cristo sigue diciendo, ¿no es cierto? Dijo, bienaventurados, no recuerdo, a ver ahora, bienaventurados los que lloran, acá está, ¿no es cierto? Porque ellos recibirán consolación. Y entonces acá la sierva del Señor nos dice, y hay consuelo para los que lloran en las pruebas y tristezas. La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. Por la aflicción Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. Consuelo, ¿no es cierto? Veníamos hablando del don de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo en nosotros, y ahora agregamos la palabra consuelo, consolador. Fíjense cómo todo esto es un puzzle donde todas las piezas encajan a la perfección, ¿sí? A la perfección. Bienaventurados los mansos. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. ¿Sí? Las dificultades serían mucho más fáciles de sobrellevar si fuésemos mansos. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos. Y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. Fíjense que todos los consejos son a ocultarnos en Cristo. Que pueda verse a nosotros a Cristo y no a nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque el alto Jehová atiende al humilde. Los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. Es lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, el don de Dios en nosotros, se revela para que nos vea el mundo, para que nos vea el Padre, y somos considerados tiernamente por Él. Bienaventurados también los que tienen hambre y sed de justicia. El sentimiento de su indignidad, fíjense que vuelve a repetir el concepto de la humildad, de ser contritos de corazón, de ser indignos. El sentimiento de su indignidad inducirá al corazón a tener hambre y sed de justicia, y este deseo no quedará frustrado. Los que den lugar a Jesús en el corazón llegarán a sentir su amor. ¿Quién es el que entra al corazón? Jesús, el don de Dios, el Espíritu Santo. Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos. El Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda al alma que mira a Jesús. Toma de las cosas de Cristo y se las revela. Si la mirada se mantiene fija, ¿en quién? En Cristo.
La obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. Fíjense que acá dice que el Espíritu Santo no toma de sí mismo, toma de Cristo, porque es su propio Espíritu. La vida divina de Cristo toma la experiencia de la vida humana de Cristo, y eso nos es impartido a nosotros para obtener consolación. Los hombres no pueden fabricar la paz. Esta es otra cita también que me llamó mucho la atención, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, tenemos que dejar de pelearnos, tiene que haber paz entre nosotros, o entre las naciones, o entre lo que sea, en el pueblo de Dios, entre compañeros de trabajo, en el aspecto que ustedes quieran, en el contexto que ustedes quieran. Los hombres no pueden fabricar la paz. Los planes humanos para la purificación y elevación de los individuos o de la sociedad no lograrán paz porque no alcanzan al corazón. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Otra vez esta palabrita, gracia de Cristo. La gracia haciendo algo, ¿no es cierto? Es un poder que puede perpetuar paz en el corazón, la gracia, como si fuese alguien. Prestemos atención a eso, ¿no? Cuando la gracia, esté implantada en el corazón, Cristo tocando al corazón y entrando, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. Solamente el Espíritu de Cristo es quien trae la paz entre nosotros, ¿sí? No lo podemos fabricar nosotros. También otra cita que a mí me voló la cabeza. La luz de Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados y les manifiesta la necesidad de una reforma. A veces sucede que nos acostumbramos tanto al pecado que prácticamente lo tomamos como algo normal y nos creemos que estamos bien, ¿sí? Lo escondemos. Pero la luz de Cristo disipa toda esa tiniebla y nos muestra la necesidad de una reforma. Mientras los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo empiezan a guerrear contra sí mismos, la lucha contra el yo, el morir al yo, los que se aferran al pecado combaten la verdad y a sus representantes. Esto es lamentablemente una generalidad. Si hay personas que atacan la verdad de Dios y a sus representantes, es porque están encubriendo sus propios pecados. No lo estoy diciendo yo, lo dice la sierva del Señor. A quien le quepa el poncho, que se lo ponga, no, cada uno que se mire a sí mismo, ¿sí? Que se mire a sí mismo y que luche contra sí mismo. Pero esto es una realidad, ¿no es cierto? Los que combaten la verdad y a sus representantes. Seguimos avanzando y ahora viene la sección roja. La sección roja. Cuando yo señalo una cita en rojo es porque estamos haciendo mención al mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, con sus bases en los dos pactos y la ley de Dios. Si bien no tiene que ver con la deidad, es un tema pero tan fundamental que no puedo pasarlo por alto. O sea, no tiene que ver con la divinidad en el sentido de identificar a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, en ese sentido, pero obviamente sí tiene que ver con el carácter de Dios. Jesús no se había espaciado en las especificaciones de la ley, ¿sí? Pero no quería dejar que sus oyentes sacasen la conclusión de que había venido para poner de lado sus requerimientos. Jesús siempre hablaba de una forma más práctica, ¿sí? No tenía la ley de Dios como una lista de mandamientos como sí hacían los judíos. Entonces muchos decían, bueno, Jesús no predica sobre la ley de Dios, él no la quiere cumplir, ¿no? Y Cristo esto lo sabía. Él ya conocía los corazones de lo que estaban pensando, ¿no es cierto? Sabía que había espías listos para valerse de toda palabra que pudiese ser torcida para servir a su propósito.
Conocía el prejuicio que existía en la mente de muchos de sus oyentes. Y no dijo nada que pudiese perturbar su fe en la religión y las instituciones que les habían sido confiadas por medio de Moisés. Y fíjense lo que dice acá. Cristo mismo había dado la ley moral y ceremonial. No importa que la haya escrito Moisés. Eso fue porque el pueblo le dijo a Moisés, no nos hables, que no nos hable Dios porque tenemos miedo, hay muchos relámpagos, hay llamaradas de fuego, hay truenos, que no nos hable Dios. Y Dios les había dicho, si ustedes escuchan mi voz, y dijo, no, que no nos hable Dios, háblanos tú, decinos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. ¿Sí? Eso es lo que dijo el pueblo, ¿no? Y acá vemos que la ley de Moisés no viene de Moisés. La llamada ley de Moisés viene de Cristo. Cristo mismo había dado la ley moral y la ceremonial, las dos. No había venido para destruir la confianza en sus propias instrucciones, ni en la ley moral ni en la ley ceremonial. Cristo no vino a destruir la confianza ni en la ley moral ni en la ley ceremonial. Eso tiene que quedar muy claro. Porque la mayoría del mundo cristiano dice, Jesús vino, la ley de Moisés quedó clavada en la cruz. Eso dice la mayoría del mundo cristiano. Acá, la sierva de Dios, que fue adventista del séptimo día, dice que Cristo no vino a destruir la confianza en sus instrucciones. Y está hablando tanto de la ley moral como de la ley de Moisés. A causa de su gran reverencia por la ley y los profetas, procuraba abrir una brecha en la muralla de los requerimientos tradicionales que rodean a los judíos. Los judíos habían puesto una muralla impenetrable de requerimientos que eran de hombres, malinterpretando la Biblia, y Jesús quería hacer un agujero en esa pared. Mientras trataba de poner a un lado las falsas interpretaciones, o sea, sus falsas interpretaciones de la ley, las interpretaciones de los judíos, puso a sus discípulos en guardia contra la renuncia a las verdades vitales confiadas a los hebreos. Puso en guardia a sus discípulos y nos pone en guardia a nosotros para no renunciar a las verdades confiadas a los hebreos, y esas verdades las menciona acá, la ley moral y la ley ceremonial. No existe algo así como la ley de Moisés abolida en la cruz. No existe. Sigue diciendo que los fariseos se murmuraban unos a otros que Cristo estaba despreciando la ley. Pero él leyó sus pensamientos y les dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así refutó Jesús el cargo de los fariseos. Pero ahora nosotros decimos, la ley de Moisés fue clavada en la cruz. Y Jesús dice, yo no vine para abrogar. Yo no quiero que pierdan la confianza en la ley moral y en la ley ceremonial. Ah, no, pero Jesús, nosotros la vamos a abolir. ¿Qué es lo único que fue abolido en la cruz? Ni siquiera porque Dios dijo, antes sí, pero ahora me arrepentí, sino porque ya se había cumplido su cometido, eran los sacrificios y las ofrendas. No tenía sentido seguir sacrificando un cordero cuando el verdadero cordero vino a morir por nosotros, que es Cristo. Eso sí quedó abolido, pero porque su significado se cumplió, no porque Dios cambió de parecer. Los que enseñan que la ley de Moisés está abolida enseñan que Dios cambió de parecer, que antes estaba mal comer animales inmundos, pero ahora eso está abolido, entonces ahora está bien. O que antes Dios enseñaba que el diezmo estaba bien y ahora cambió de opinión y dice que está mal. O lo mismo, el ejercicio se puede hacer con cualquier precepto que aparezca en la llamada ley de Moisés. Dios no cambió de opinión con respecto a nada, si es su carácter. Lo único que dejó de tener significado son los sacrificios, las ofrendas y el sacerdocio levítico, porque Cristo es el verdadero sacerdote y porque Cristo es el verdadero cordero. Pero el resto de las leyes
Jesús vino a preparar a sus discípulos y a prepararnos a nosotros para que no perdamos la confianza, ¿sí? Para que estemos en guardia, para no renunciar a esas verdades que fueron confiadas al pueblo de Israel, tanto la ley moral como la ley de Moisés. La ley fue dada para convencerlos de pecado, ¿sí? Está hablando de cuando fue dada en el Sinaí, ¿no es cierto? Y revelar su necesidad de un Salvador. O sea, la ley ya existía, pero fue dada ahora por escrito, porque el pueblo había sido esclavo durante más de 300 años y se había olvidado todo eso que antes iba de boca en boca o que Dios hablaba a los corazones, a los patriarcas. Ahora se lo olvidaron porque habían sido obligados a adorar a otros dioses contra su voluntad y pasaron varias generaciones. Entonces la ley escrita fue dada para convencerlos de pecado y revelar su necesidad de un Salvador. Haría esto al ser aplicados sus principios al corazón por el Espíritu Santo. Por más que la ley está escrita, de la única forma que es eficaz es cuando es escrita en nuestro corazón por el Espíritu Santo, ¿sí? Dios dijo, escribiré en la ley en sus mentes y en sus corazones. Ese es el nuevo pacto, que es el pacto eterno, el pacto que existió desde siempre. Cuando hubo gente que quiso agarrar la ley como una lista y le agregó más preceptos todavía, fue cuando se formó el viejo pacto. Gente que le prometió a Dios algo que después no quiso cumplir, ¿no es cierto? Todavía tiene que hacer esta obra, la ley, todavía. En la vida de Cristo son aclarados los principios de la ley. Y recordemos que el contexto está hablando de la ley moral y la ley ceremonial. No hizo distinción, ¿sí? En la vida de Cristo se vio aclarada toda la ley de Dios, ¿sí? Y al tocar el corazón, el Espíritu Santo de Dios, al revelar la luz de Cristo a los hombres, la necesidad que ellos tienen de su sangre purificadora y de su justicia purificadora, justificadora, la ley sigue siendo un agente, un ayo, un tutor, para atraernos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. ¿Cuál es la ley de Jehová? La ley moral y la ley ceremonial. Toda la ley que no haya perdido su sentido porque ya hubo un cumplimiento, ¿sí? Nos referimos, como dijimos, al sacerdocio levítico, al sacrificio y a las ofrendas. También puede haber otras leyes que quizás no tienen un sentido tenerla como una lista. Por ejemplo, esas leyes que tenían que lavarse tantas veces por día o a la semana. ¿Por qué vamos a tener eso escrito nosotros en una lista si en la sociedad en la que vivimos nos bañamos 1 o 2 veces por día? ¿Se entiende? No es que la ley quedó abolida, sino que el sentido se cumple de una o de otra manera. Los sacrificios y las ofrendas, ¿por qué no los tenemos como una lista a cumplir? Porque ya lo cumplió Cristo, porque Él es el Cordero y está de pie dentro del santuario. ¿Por qué no tenemos más sacerdocio levítico? Porque Cristo es sacerdote y está de pie en el santuario. Entonces, por eso dejó de ser esa ley. Todas las otras leyes que no tengan un sentido así, que se cumplan en Cristo y que por lo tanto no haya que tenerlo como un listado, nos siguen mostrando el carácter de Dios. Lean, por ejemplo, Levítico y Deuteronomio, todos esos mandatos nos siguen mostrando el carácter de Dios. Si nosotros queremos clavar eso en la cruz, estaríamos clavando en la cruz parte del carácter de Dios, ¿no es cierto? Es muy importante de entender este punto que, dicho sea de paso, lo hemos tocado en la serie de 1888. Pueden buscarla en el canal de Ministerio Séptimo Milenio y van a encontrar ampliado estos conceptos que aparecieron resumidos ahora en esta cita, ¿no es cierto? Y esta cita a mí me encantó, esta cita que sigue, porque nos habla del conocimiento, ¿no? Hay muchas personas que tratamos de tener mucho conocimiento. A mí me encanta acumular conocimiento, leer. Eso no es malo, ¿sí? Ahora, el tema es qué sentido le vamos a dar a ese conocimiento. Y la sierva de Dios nos dice
que en toda experiencia humana un conocimiento teórico de la verdad, o sea, solamente acumular información, ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. Nadie se va a salvar por saber. No produce frutos de justicia. O sea, yo me puedo saber la Biblia de memoria y eso no va a producir frutos de justicia. Una estimación celosa, por lo que se llama verdad teológica, ¿sí? Carrera universitaria, 5, 6, 7 años, máster, ¿sí? Todo lo que es sistemático, todo lo que te enseña a complicar la palabra de Dios, está acompañada a menudo del odio por la verdad genuina manifestada en la vida. Por eso es que los teólogos judíos despreciaban a Cristo, porque ellos tenían un conocimiento teórico y Cristo era la práctica. Y hoy sigue siendo lo mismo. La mayoría de los teólogos desprecian a los que estudian de forma sencilla la palabra de Dios. Y esto resultó que los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. En los peores momentos se llegó a matar a la gente por no aceptar determinadas doctrinas o determinadas interpretaciones. Hoy ya no se mata en la mayoría de los lugares, salvo qué sé yo, en todo lo que es la zona de los musulmanes, que hay esas condenas de muerte ante un fanatismo religioso, pero en el resto del mundo, eh, por ahora nadie te mata, pero sí se suele perseguir de distintas formas y lo primero que sucede obviamente es un desglose de la iglesia a la que perteneces, ¿no es cierto? Si no te sujetas a lo que interpretan los teólogos, eh, sos desglosado de la iglesia. No importa si lo que decís tiene un sustento o un argumento, no importa de nada, ¿sí? Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos. Bueno, yo creo en esto, tengo estas creencias, soy cristiano, ¿no? Pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído ni amado. ¿Quién es la verdad en vida práctica? Jesús. Hay millones y millones de personas, diría que la mayoría, que rechazan al Jesús invisible, ¿sí? Que no pueden ver la verdad en la vida práctica y siguen teniendo la teoría. No han creído ni amado la verdad, por lo tanto no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, lo pueden decir de la boca para afuera, pero esto no los hace sinceros, ni bondadosos, ni pacientes, ni tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales. Es una maldición para los poseedores, para los que poseen mucha verdad pero no la practican. Y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. Todos los que tienen teología teórica pero que no llevan a la práctica en sus vidas el conocimiento de la verdad de Dios, sino que es meramente una carrera universitaria, son una maldición para el mundo. Eso es así de claro. Preferible es conocer menos y practicar más. Con esto no estoy diciendo que no estudien. A mí me encanta estudiar y voy a estudiar por la eternidad. Pero si mi motivación es solamente acumular conocimiento, voy a hacer una maldición para el mundo, ¿no es cierto? Seguimos con la siguiente, volvemos ahora al color turquesa. Citas que nos hablan de Cristo invisible, del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y la sierva del Señor nos dice que el plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. O sea, Cristo trabaja en nosotros, ¿no es cierto? Separa nuestra alma del pecado. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo, su propio Espíritu, su vida divina, sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar.
Cristo trabaja en nosotros, nos guarda de pecar, separa nuestra alma de pecado por medio de su Espíritu Santo. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne, como somos carne. Tuvo hambre y sed y sintió cansancio. Fue sostenido por el aliento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en carne. Pero esta parte me arrepentí, vamos a señalarla. El tema de la naturaleza humana de Cristo. No le puse un color. Bueno, vamos a dejarlo con este color que tiene. Pero esto hace referencia obviamente a qué tipo de naturaleza tuvo Jesús como hombre, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo remata la cita. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice de aquellos que creen en Él, o sea, Cristo dice a los que creen en Él, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Entonces, cuando vemos que aparecen esas expresiones tipo su representante, el Espíritu Santo, nunca debemos olvidar que está hablando de su propia vida divina, porque Cristo no miente y dice: yo habitaré y andaré en ellos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, yo toco a la puerta y llamo, y si alguno me abre, entraré en él y cenaré con él. Es muy importante de poder entender, ¿no? Cristo tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. ¿Cómo se toma la naturaleza de Cristo? Recibiendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su naturaleza divina. Podemos vencer tomando nuestra naturaleza, así como Él, tomando su naturaleza, así como Él tomó la nuestra. Hechos en semejanza de carne de pecado, hecho Él en semejanza de carne de pecado, vivió una vida sin pecado. Ahora, por su divinidad, el Espíritu Santo, echa mano del trono del cielo. El Espíritu Santo, el Cristo divino, es igual a Dios, es de la misma sustancia de Dios, mientras que por su humanidad llega hacia nosotros, nos agarra a nosotros. Cristo, en sus dos personalidades, es la obra completa de la salvación. En su personalidad divina se aferra al trono de Dios y en su personalidad humana se aferra a nosotros. Personalidad divina, personalidad humana. No olviden este concepto porque nos va a acompañar en todo este libro. Y sigue diciendo, ¿no? Por la vida que vivimos mediante la gracia de Cristo, se forma el carácter. La belleza original empieza a ser restaurada en el alma. Los atributos del carácter de Cristo son impartidos. El Espíritu Santo nos es impartido, ¿no es cierto? Los atributos del carácter de Cristo son impartidos y la imagen del ser divino empieza a resplandecer. Cuando el Espíritu Santo, su vida divina, se posesiona de nosotros, en nosotros se empieza a ver a Cristo. Los rostros de los hombres y mujeres que andan y trabajan con Dios expresan la paz del cielo. Es como cuando reconocieron a Moisés, ¿no es cierto? Cuando había estado en la presencia de Dios. O sea, era obvio que Moisés había estado con Dios. Y así nos va a pasar a nosotros que cuando tengamos la vida divina de Cristo en nuestros corazones, la gente va a ver a nosotros en Cristo. Va a ver a Cristo en nosotros. Al revés era, ¿no? Va a ver a Cristo en nosotros. Esto es inevitable. Cuando tenemos el carácter de Cristo, se refleja en nosotros y el Padre también nos reconoce y nos acepta. Se ha alargado el tiempo, yo les dije que este capítulo era tremendo y las cosas que tuve que dejar afuera me duelen, pero también por una cuestión de respeto hacia ustedes, metí lo que pude y la verdad que es un video para ser repasado.
y obviamente el capítulo para ser leído y releído. Así que les agradezco por haberme acompañado, tenido paciencia, les deseo muchas, pero muchas bendiciones y pidamos discernimiento a Dios para que nos ayude a entender todos estos conceptos que resaltamos el día de hoy. Bendiciones para cada uno de ustedes.